vamos a obtener la impedancia equivalente para un arreglo de elementos o elementos en serie. Y de hecho, vamos a considerar también que estos elementos pueden estar agrupados en cajones, donde inclusive puede existir acoplamientos magnéticos entre estos cajones. Nosotros ya sabemos por nuestros cursos de CA y CD que la caída de voltaje en el elemento K, es decir, en el elemento bajo estudio, es igual a la sumatoria desde L igual con 1 hacia hasta N, siendo N el número total de elementos o cajones en nuestro arreglo en serie de cajones de la impedancia Z K,L por la corriente I de L. Y esta expresión se va a realizar para el número K1, 2, 3 y así hasta el número total de elementos o cajones que formen nuestro arreglo en serie de cajones o elementos. Ahora, yo sé que como es un arreglo en serie de cajones o elementos, la corriente es igual en todos y cada uno de los elementos, mientras que la suma equivalente de este arreglo en serie de cajones o de elementos sería igual a la suma del cajón 1, V subíndice 1, más la suma del cajón 2, V subíndice 2, y así hasta el número total de, elementos o cajones de nuestro arreglo en serie. Esto se puede generalizar como la sumatoria desde K igual con 1 hacia hasta N, siendo N el número total de elementos o cajones de nuestro arreglo en serie de la caída de voltaje V subíndice K, es decir, de todos y cada uno de las caídas de voltaje de los elementos o cajones que forman parte de nuestro arreglo en serie. Ahora, yo tengo este conjunto de expresiones. ¿Qué voy a hacer? Miren, lo que voy a hacer es lo siguiente. Yo sé que V de K es igual a esta expresión, la de aquí. Yo sé que la caída de voltaje de nuestro arreglo en serie es igual a esta expresión de aquí, que de hecho es VK, es decir, la caída de voltaje de cada uno de los elementos, es esta. Por lo tanto, voy a sustituir esta expresión en esta expresión, con lo cual me quedaría escrita o definida la caída de voltaje equivalente del arreglo en serie de cajones o elementos de esta manera. Yo sé que la corriente en todos y cada uno de los elementos o cajones de nuestro arreglo en serie de cajones o elementos es igual. Entonces no tiene sentido. Bueno, sí tiene sentido, pero se simplifica la I subíndice L al ponerle simplemente como I, dado que yo sé que la corriente que circula en un arreglo en serie de cajones y elementos es igual para todos y cada uno de ellos, por lo que no cambia, así que se simplifica al ponerle simplemente I. Y ahora, yo por ley de Ohm puedo pasar esta I del otro lado de la igualdad. Yo sé que esta V es igual a esto. Esta V, que es la caída de voltaje equivalente del arreglo en serie de cajones y elementos, es igual a esto. Yo sé a su vez que también es igual a esto. Yo sé que la corriente en el arreglo en serie de cajones o elementos es igual en todos y cada uno de los elementos, por lo que yo tengo esta I y esta I la puedo despejar del otro lado, con lo cual yo tendría V entre I y por ley de Ohm yo sé que la impedancia equivalente es igual a la caída de voltaje V entre la corriente I, es decir, esto de aquí, lo que estoy teniendo aquí. Y yo sé que una vez que despejé esta I y la pasé de este lado, siendo que ya tengo la impedancia equivalente, ya sé que de esta parte a esta parte es entonces ¿qué? La impedancia equivalente del arreglo en serie de nuestros cajones o elementos, justo lo que está escrito aquí. Y ya he definido, gracias a lo que hemos aprendido en los cursos de corriente alterna y corriente directa, al definir la caída de voltaje de todos, de cada uno de los elementos del arreglo en serie de cajones o elementos, uniéndolo con los conocimientos que ya tengo de saber que cada una de las caídas de voltaje de los elementos, sumándolas, es igual a la caída de voltaje equivalente de todo el arreglo. Ya pude definir, gracias al conocimiento de esos dos conceptos, además de saber que la corriente eléctrica es igual en todos y cada uno de los cajones
del arreglo en serie. Entonces, ya hemos definido que V, que es la caída de voltaje equivalente del arreglo en serie de cajones o elementos, es igual a esta definición, donde yo sé que la corriente de todos y cada uno de los cajones o elementos que están en un arreglo en serie es igual. Por eso es que yo solamente tengo I aquí. Si yo despejo esta I, del otro lado de la igualdad tendría V entre I, es decir, por ley de Ohm eso es impedancia. Entonces, finalmente, tengo definido que la impedancia, que es igual a V, la caída de voltaje V entre I, sería igual a esta parte, esta de aquí, dado que aquí ya he despejado a esta I que pasa al otro lado, con lo cual yo no estaría en esta posición, y definiría la impedancia que quedaría escrita de esta manera. Gracias a todos los conocimientos que yo he aprendido en corriente alterna y corriente directa, puedo definir fácilmente la impedancia equivalente de un arreglo en serie de cajones o elementos. Ahora, yo tengo un pequeño ejemplo. Tenemos a este resistor, bobina, resistor, capacitor, resistor, bobina en un arreglo en serie. Yo quiero saber la impedancia equivalente de estos elementos en serie. Yo voy a agrupar este resistor y bobina en un cajón. Yo voy a agrupar este resistor y capacitor en otro cajón. Yo voy a agrupar este resistor y bobina en otro cajón, con lo cual tendría 3 cajones. Voy a utilizar la expresión que acabamos de definir para desarrollar esto mismo. Y entonces decimos, sería desarrollando la suma. Si se dan cuenta, son 2 sumatorias. Esto es similar a lo que ustedes ven en programación cuando son bucles. Al tener un bucle donde tienen un for dentro de otro for, exactamente lo mismo. Entonces vamos a desarrollar la suma. Tendríamos Z1,1, Z1,2, Z1,3. El número total de cajones para nuestro arreglo en serie es 3, por lo tanto llegamos hasta aquí. Ahora vamos a avanzar una unidad para el primer dígito que aparece como subíndice y vamos a repetir la serie de 1 hasta 3. Ahora, Z2,1, Z2,2, Z2,3, ya llegamos hasta 3. Vamos a iniciar otra vez la serie, pero ahora elevando el primer número que aparece en el subíndice un número más, es decir, 2 más 1, 3. Ahora tendríamos Z,3, impedancia Z,3, 1, impedancia Z, y subíndice 3,2, impedancia Z, subíndice 3,3. Ya hemos desarrollado ambas sumatorias. Y entonces vamos a simplificar esto. ¿Existen acoplamientos magnéticos entre el cajón 1, el cajón 2, el cajón 3? No. De hecho, estas últimas impedancias estarían denotando dichos acoplamientos magnéticos. Como no hay, todas se hacen 0. Y nada más nos quedarían la impedancia 1,1, la cual pueden simplificar simplemente como la impedancia subíndice 1, quedaría la impedancia Z subíndice 2,2, la cual pueden simplificar como impedancia Z subíndice 2, y quedaría la impedancia Z subíndice 3,3, la cual pueden simplificar como Z subíndice 3, y ya estarían acomodando la impedancia de este cajón, que sería la impedancia de este resistor, más la impedancia de la bobina, la impedancia de este cajón, el cajón 2, que sería este resistor, más la impedancia del capacitor, más la impedancia de este cajón, que sería la impedancia del resistor, más la impedancia de la bobina, y con lo cual, gracias a la expresión que hemos definido de la impedancia equivalente, ya tendrían la impedancia equivalente de este arreglo en serie de 3 cajones. Muy bien, vamos con el arreglo en paralelo. Ahora yo tengo cajones que están agrupados en un arreglo en paralelo. Yo sé, por lo que he visto en los cursos de corriente alterna y corriente directa, que la corriente K, es decir, en la corriente para nuestro elemento bajo estudio, I subíndice cal es igual a la sumatoria desde L igual con 1 hacia hasta N, siendo que N es el número total de cajones o elementos que están en el arreglo en paralelo. La sumatoria de Y, la admitancia Y, subíndice K, L por V, subíndice L, y vamos a tener que desarrollar esta sumatoria para todos y cada uno de los elementos bajo estudio, desde el elemento 1 hasta el elemento N, donde yo sé que N es el número total de elementos o cajones en nuestro arreglo en paralelo. Como yo sé que es un arreglo en paralelo, conozco
que la caída de voltaje en todos y cada uno de los elementos del arreglo en paralelo es igual, mientras que la suma mientras que la corriente equivalente para el arreglo en paralelo de cajones o elementos será igual a la suma de la corriente que circula a través del elemento cajón número 1 más la corriente que circula a través del elemento cajón número 2 más la corriente que circula a través del elemento cajón número 3, así hasta el último elemento cajón del arreglo en paralelo de elementos y cajones, lo cual podemos generalizarlo como la sumatoria desde k igual con 1 así hasta n de la corriente I subíndice k. Bien, ahora, ¿qué voy a hacer? Yo tengo esta definición. Yo sé que la corriente que está definida aquí es esta corriente. Por lo tanto, voy a sustituir esta expresión aquí y tendría esta ecuación. De igual forma, tendría esta aquí. De igual forma que lo hice con el arreglo en serie, yo puedo despejar esta V del otro lado. ¿Y qué tendría? La corriente entre la calle de voltaje. Y yo sé por ley de Ohm que eso es el igual al inverso de la impedancia, que es la admitancia. Con lo cual, ya estaría definiendo a la admitancia equivalente para el arreglo en paralelo de elementos. En caso de no existir acoplamientos magnéticos entre los elementos, se simplifica de esta manera. Ahora, tenemos aquí un pequeño ejemplo, uno muy chiquito en realidad. Yo tengo este elemento 1, 2 y 3 en un arreglo en paralelo. Hay acoplamiento magnético entre 2 y 3, entonces la admitancia equivalente para este arreglo sería: voy a desarrollar las dos sumas como lo hice en el ejemplo para elementos en serie, pero aquí están en paralelo, y voy a ir eliminando aquellas en las cuales no existan acoplamientos magnéticos. Voy a empezar, como les digo, esto es cuando tenemos dobles sumatorias se manejan similar a como ustedes lo hacen en programación cuando tienen un for dentro de otro. Vamos a desarrollar la suma primero aquí con el subíndice 1, así hasta 1, 2, 3, y después volvemos a hacerla para el subíndice 1, 2, 3, pero ahora con el subíndice 2 para el primero subíndice, y luego vamos a volver a desarrollar para 1, 2 y 3, pero ahora con el subíndice 3 para el primer número subíndice que aparece. Entonces tendría para la primera suma de 1 a 3 sería admitancia subíndice 1,1 más la admitancia subíndice 1,2 más la admitancia subíndice 1,3 más, ahora pasamos a la siguiente unidad, admitancia subíndice 2,1 más admitancia subíndice 2,2, admitancia y subíndice 2,3 y volvemos a hacerlo. Ahora 2 más 1, 3 aquí, admitancia y subíndice 3,1 más la admitancia y subíndice 3,2 más la admitancia y subíndice 3,3. Ahora, tendríamos la admitancia del elemento 1, la admitancia del elemento 2, la admitancia del elemento 3, las cuales puedo simplificar como admitancia del elemento 1, admitancia del elemento 2 y admitancia del elemento 3. Ahora digamos, ¿existe acoplamiento magnético entre el elemento 1 y el elemento 2? No, por eso es que esta se hace 0, al igual que esta. La de 1,2 o la de 2,1 se hacen 0. Vamos con... ¿existe admitancia entre el elemento 1 y el elemento 3? No. Entonces la de 1,3 y la de 3,1 se hace 0. Pero sí existe la admitancia entre el elemento 2 y el elemento 3. Es decir, tenemos esta de aquí, la 2,3, y tenemos la 3,2. Nosotros sabemos por nuestros cursos de corriente alterna y corriente directa que estas y estas son iguales. La admitancia Y 2,3 es igual a la admitancia Y 3,2. Por eso aquí tenemos un 2 de 2,3. Y ahora tenemos la admitancia del elemento 3 que se puede simplificar así y ya tendríamos la admitancia equivalente para esta red eléctrica. Ahora, en los próximos videotutoriales vamos a seguir viendo más ejercicios como este. Nos vemos.